Cuando se vea. Nace un Pero tengo nuevo que. podcast. ¿Ok? Entonces, yo ¿Ya vuelvo cuándo a. parte este podcast? Ahora. Ahora. Bueno, a ver. Esperen que los dejo por aquí cerquita. Comienza el pánico escénico. Sí, tal cual. ¿Cómo empiezo? Pero ya, o sea, No, pero a ver, ya. cuento que Esto... hablamos de estas cosas en el MMH, sí, ¿no? No, pero es que así hay que partir el podcast. Entonces, coméntenos por qué estamos haciendo esto, qué pasó en el MMH o a raíz de qué, por qué estamos acá hablando de esto. O sea, vamos a contar verdades aquí, entonces. Se habló verdades. Sí. Bueno, es que al final un montón de gente nos preguntó cómo nos había ido en el MMH, y para todos los que no pudieron estar en el MMH con nosotras, queríamos hacer esta presentación, queríamos mostrar todas las ideas que habías tenido, Herman, para conversar sobre el valor de los datos en la gestión de procesos mineros. Entonces por eso decidimos grabar la presentación y contársela para que todos tengan acceso. ¿Les parece? Sí, pero cuéntenos un poquito cómo les fue primero. ¿Qué pasó en el Fue MMH? genial. Nos fue genial. Bueno, yo creo que nos fue bien, o sea, al menos la, como clientes muy importantes se interesaron en entender por qué estamos trabajando con datos y qué queremos hacer con datos y cómo usamos esos datos. Entonces me parece que estaría bueno si más gente se puede sumar también después a opinar y comentar sobre lo que nosotras vamos a mostrar ahora. Y bueno, al final lo lindo de esto es mostrar que podemos trabajar entre varias empresas para tirar todos en una misma dirección, y que desde cada empresa, desde cada expertise, desde cada área técnica, estamos dándole mucha importancia a los datos. Yo creo que eso es lo que hemos intentado transmitir con María en el Congreso, con la gente con la que hablábamos en la feria. No sé, María, ¿qué opinas vos? De hecho, esa es como la conclusión y la mejor parte de todo esto, que somos un poco, o la idea es mostrar que somos como el catalizador definitivo de esa mejora. O sea, esta idea idílica de la optimización minera que a este lado del charco, o sea, Herman, Ari, por allí por Latinoamérica, la filosofía está como mucho más arraigada y hay, pero aquí, bueno, cuesta ver la realidad. Es verdad, por lo menos en mi experiencia en algunas operaciones, cuesta cierto darse cuenta de que esto es posible en las operaciones. Operaciones grandes, chicas, medianas, más automatizadas, menos automatizadas. La idea es tener el objetivo e ir adelante en eso. Entonces, un poco con toda esa idea de utilizar el dato, un dato de calidad y un dato consistente y un dato apropiado y práctico para la gestión del proceso, aquí empezamos ya a meter en una batidora todo ese objetivo, pero con todos esos ingredientes de la automatización, las herramientas, la tecnología, las diferentes áreas, y el resultado de esa receta es esa optimización del proceso minero. Y creo que fue un poco lo que hablamos con la gente cuando nos encontrábamos en el Congreso, y a mí me gusta mucho esta colaboración, porque se ve que es la única manera. O sea, al final nos vamos asociando unos con otros y con las propias minas para conseguir estos objetivos. Oye, vamos a entrar al ciberespacio y mucha gente va a ver este video que no, quizás que no conoce las empresas, y los logos están bien bonitos ahí abajo. Así que quizás podemos Sí, explicar qué, eso también qué, quería mencionar, oye, que aquí vamos a poder hacer todo lo que uno no puede hacer en una presentación, cuando te está presionando alguien, faltan es 10 verdad, minutos. Es nuestra es verdad, presentación. es verdad. Pero también hay que comentar y agradecer a WIM Spain, Cierto. a Women in Mining and Industry Spain, porque es la asociación que nos dio el espacio para que como mujeres empresarias podamos transmitir también nuestras ideas en el Congreso. Y además fueron súper generosas todas las chicas en darnos también mucho espacio en el stand de ellas para que podamos hacer networking con todos los que se quieran acercar. Tuvieron una sesión exclusiva también con María, un día completo. Entonces, a mí también y a Marina Díaz nos facilitaron sus instalaciones.
Les encantó tener las cintitas de Mine Ideas, que se las llevó todo el mundo súper rápido del Cierto, congreso. volaron. Vamos a tener que hacer una edición especial de cinta Un Rocha área, Mañana Idea. sí, un área de Sí. merchandising. Solo unas 20 para que los 20 privilegiados se sientan Material privilegiados. exclusivo. Y no, y bueno, obviamente que vamos a hablar de nuestras empresas, pero también agradecer a nuestro partner tecnológico, que es Pi Data Strategy Consulting, que es una empresa de Argentina, que tiene sede en distintos lugares del mundo, que nos apoya un montón en todo el proceso de que nosotros transformemos en todas estas ideas que tenemos los datos en cosas súper bonitas también. Entonces, toda la visibilidad de los datos y cómo gestionar internamente un volumen gigante de datos lo tenemos también con ellos, así que bueno, es también importante de resaltar. Así que María, presenta tu empresa así brevemente para los que no vale, nos conozcan. Sí, nos ahí ponemos para que en quede el logo. contexto. Rocha Blas Engineers es una compañía de consultoría de voladuras que trabajamos a nivel internacional tanto en minería a cielo abierto como subterránea y bueno, pues hacemos consultoría de voladuras de todo tipo. Ahí donde esté el reto, ahí vamos y un poco lo que decíamos como partners y como socios directos de nuestros clientes, trabajamos ahí mano a mano para llegar al éxito en los proyectos. ¿Qué vamos a ver sobre todo en esta presentación y cómo colaboramos sobre todo con Mining Ideas? Aparte de para dar todo el soporte que podamos en temas de perforación y voladura, en Rocha Blas Engineers hemos abierto como un área nueva de negocio, que lo denominamos Blastatistics, que es un área de tecnología, innovación, un poco de I+D, y hemos creado unas herramientas que ahora veremos pues en esta presentación, herramientas para toma de datos en terreno y en oficina para ayudarnos a esa toma de datos de calidad. Ahora lo veremos con más detenimiento, pero bueno, son sistemas en línea de QAQC, inicialmente de voladuras, pero ahora también hemos ampliado a módulos de geología para mapeo y logueo y control de leyes. Entonces, bueno, tenemos como esas dos áreas que se complementan, consultoría y tecnología, y ahí intentamos sacar el máximo provecho y la máxima innovación y el máximo rendimiento a nuestros proyectos con nuestros clientes, aportando desde las dos partes. Nosotros nos apoyamos con nuestras herramientas, obviamente, y además esas herramientas también las utilizan nuestros clientes y mejoran gracias al uso de nuestros clientes porque son nuestros mejores beta testers y nuestros mejores mejoradores de la herramienta porque son ellos los que nos centran en dónde están las mejoras más directas. Así que, bueno, esas son como las dos áreas principalmente de Rocha y, bueno, y colaboramos y agradezco infinito la colaboración directa que tenemos con Mining Ideas. Cuéntanos, Ari, Herman, contarnos qué es Bueno, Mining Ideas. Herman, te cedo la palabra para que cuentes Mining Ideas. No, Herman, Ari. Herman es nuestro director de Mining Ideas y fue el fundador principal de la idea de la compañía, así que ¿quién mejor para describirla ahora? Mining Ideas es una empresa que nació hace muchos años atrás como una crítica al sistema minero, que era demasiado arcaico, que no incorporaba tecnologías, y esa idea comienza como una empresa de consultoría que pretendía en Chile apoyar implementaciones tecnológicas o incluso era más humilde el objetivo, era tomar los datos que emitían algunos sistemas que eran carísimos y que siguen siendo caros, como los sistemas de gestión de flota, o bueno, en ese tiempo yo me acuerdo que ni siquiera había muchos, 10 años atrás no existían muchos sistemas de digitalización de perforación y tronadura, quizás alguna empresa grande por ahí de venta de explosivos tenía algo, Sí. pero no había mucho. Entonces yo recuerdo que cuando comencé a trabajar en una empresa en Chile tenía que pasar los datos a mano, y bueno, y ahí empiezan a hacer este concepto de tratar Ahí de se hacer activa la bombilla de esto, hay que evitarlo. Claro, y eso también, bueno, después tuve la suerte de conocer a Ariana y ahí ya la empresa se convierte en empresa, ¿no? Grande, y tiene su sede en Barcelona y estamos haciendo consultoría en varias partes del mundo. Bueno, y ahí puede contar Ariana, pero yo quería comentar algo porque con Rocha, María, es genial tu empresa por varias cosas, porque
se mete a digitalizar cosas que nadie quería digitalizar, al menos donde yo trabajaba. Y se trata de ir a un hardware y software de bajo costo que es súper interesante y accesible para temas de control de calidad, de perforación y tronadura, y hay un mercado gigante que se puede explotar, así que ahí también lo podemos comentar. Sí, es un poco lo que comentabas antes de esa idea inicial de Many Ideas. O sea, antes había sistemas que te digitalizaban o te automatizaban, pero eran carísimos, lo Durante la tenían presentación, 4 y parece que hay operaciones que por ser chiquititas o medianas no se pueden permitir ciertos avances. Una de las grandes premisas que había por nuestro lado a la hora de crear herramientas así, creo que Herman se ha quedado congelado o se ha parado muy bien. Mucho tiempo. No, está congelado, sí. No, yo creo que está congelado, Se sí, ya congeló. volverá. Ah, volviste, Ahí volviste. volvió. Vale, hermano, que te congelaste. El caso es que una de las premisas, aparte de que queríamos hacer una herramienta de fácil acceso a cualquier nivel de explotación, por decirlo de alguna manera, la gran cualidad creo que tiene nuestra herramienta es que es muy fácil de usar y muy fácil de implementar. Es cierto que no es un... A ver, tampoco le quiero yo aquí quitar valor, pero hemos ido a cosas muy prácticas. Hemos ido a los datos fundamentales que hay que tomar sí o sí para conocer el rendimiento de la voladura. Hemos ido a una toma de datos muy sencilla en terreno y por tanto una optimización también relativamente sencilla para la parte de la oficina, porque luego ya entran cálculos, estadísticas y análisis, que bueno, la parte de la oficina también sabemos que es diferente a la de terreno, y lo que necesitamos en terreno es cosas sencillas. O sea, que no necesiten una capacitación inmensa, que no necesiten unas cualificaciones inmensas, o sea, cosas rápidas, porque sabemos que además, sobre todo en perforación y voladura, El tiempo, apremia el o sea, tiempo. impresionante. También en control de leyes, ojo, que sabemos que es un problema los ciclos que tardamos entre que se hace la toma de la muestra, laboratorio, exportación de la información para pasar al laboratorio el archivo, esa corrección de datos para asegurar que no hay error humano en ese. O sea, todo eso, todas esas cosas nos las estamos quitando con la digitalización en terreno. Y bueno, pues ahí estamos trabajando en ello. Es verdad que bueno, pues ya se utiliza en varias operaciones del mundo de forma consistente diariamente. La gente utiliza los equipos para hacer su control de leyes, para hacer su control de calidad de las voladuras, y se sigue siendo un poquito reticente, pero la realidad es que por ahora quien lo empieza a usar no deja de usarlo, o sea, lo va manteniendo en el tiempo, porque al final te das cuenta del gran beneficio que tiene tener esa información. O sea, yo lo que les digo muchas veces en temas de QAQC de voladuras, digo, si yo solo os digo que por lo menos hagáis el esfuerzo de generaros vuestra línea base de cuál es mi calidad actualmente. ¿Y qué me está suponiendo esa calidad en cuanto al resultado de la voladura, en cuanto a los costes de la voladura, toda la repercusión de ese estado actual? A partir de ese momento te quedan dos opciones, o mejorar o asumir, o asumir ese estado. Oye, mira, pues no quiero invertir más, aunque seguro lo recuperarías en una sola voladura o cualquier inversión, pero yo no quiero, ya está, esos miles de dólares ya yo los asumo. Vale, bueno, ¿vale? Cada Muy uno. porfiado, María Rocha. Pero La es gente. que hay de Sí, todo, me hay de me todo. gusta el tono de esta conversación, un acento español, un acento chileno, un acento argentino. Bien. Esto realmente es trabajo en equipo y hacer que la minería sea mundial e internacional. Sin duda, sin Me está duda. gustando mucho la conversación. ¿Qué Así les que, parece si empezamos Vamos. con la venga, dale. presentación para que no perdamos los Sí, visitantes porque si no del nos ponemos video? aquí. A cambiar el mundo en media hora va a ser complicado, pero lo vamos a intentar. Vale. Bueno, ¿qué es lo que nosotros comentamos en el MMH? Hablamos de una propuesta de valor, un diagnóstico operacional y de interpretación, seguimientos de producción y estandarización, análisis de pérdidas operacionales, cómo acompañamos desde Marina Ideas a los clientes para que todas estas herramientas realmente sean efectivas, cómo visualizamos esa información, qué poder tienen los datos cuando realmente los vemos, que eso es lo importante, porque uno puede juntar millones de datos, pero hasta que no los ve en un gráfico y empieza a entender tendencias, no asume que eso realmente es información valiosa. Entonces,
también queremos mostrarles un poco de estos temas. Y María nos va a mostrar los resultados, la propuesta de valor tecnológico, todo lo que podría hacer con Blastatistic Surface y Blastatistic Geo, y unas conclusiones generales que planteamos como para que encuentren el valor agregado de todo esto que vamos a comentar en esta presentación. Entonces, vayamos con la primera parte, la propuesta de valor. O sea, desde Mining Ideas lo que queremos como empresa es que se pueda aumentar la productividad de todas las empresas mineras independientemente de su tamaño, desde las pequeñas, medianas a grandes compañías. Y nosotros entendemos que mucho de ese objetivo lo vamos a lograr con información lo más confiable posible, en el menor tiempo de obtención del dato, o sea, más real en tiempo real posible, y que nos permita tomar decisiones proactivas, no reactivas, no que ya pasaron 24 horas y no supe qué información tenía y entonces al día siguiente tengo que tomar alguna decisión por lo que pasó, sino que podamos ir en el momento de la operación tomando buenas decisiones a través de esos datos. Entonces nosotros para poder hacer eso, empezamos siempre trabajando con un diagnóstico operacional, en donde intentamos usar en la mayor cantidad de casos las herramientas de Lean para poder hacer un manejo de los puntos débiles o donde estamos teniendo pérdidas y poder ir segmentando a veces un gran problema en pequeños problemitas e ir arreglando partes por partes. Ya lo vamos a ver más adelante. Y también cuando hacemos ese diagnóstico operacional entendemos dónde están las situaciones que podrían ser problemáticas o donde realmente tenemos oportunidades de mejora, porque podemos tener en nuestro diagnóstico cosas que están funcionando muy bien, pero que podrían ir mejor, porque con los datos tomamos más información para mejorar nuestro rendimiento. Empezamos a hacer interpretaciones operacionales, y ahí tenemos que transformar los datos en información para que nosotros tengamos una mejora continua. O sea, un dato por sí solo, si no lo interpreto en un contexto que me informe sobre la situación, va a seguir siendo un dato aislado. Entonces, esa interpretación operacional, nosotros la llamamos como un Analytics Translator, que es Mining Ideas, básicamente. O sea, es gente especializada en minería, experta en minería, que entiende todos los procesos mineros, entonces sabe leer esos datos para que cuenten una historia y que la podamos a esa historia hacer cada vez mejor. Y después tenemos la parte de soporte en la gestión de desempeño, en donde nosotros capturamos espacios de mejoramiento, y ahí podemos utilizar metodologías ágiles o básicamente trabajar o por Lean sprints. Management también, Lean Management. Exactamente. Para trabajar por sprint para poder mostrar resultados en el corto plazo, porque si nosotros queremos que esa información sea en tiempo real para tomar decisiones en el día a día, también tenemos que solucionar esos problemas en el corto plazo. No podemos plantearnos los objetivos de decir queremos información en tiempo real para solucionar un problema dentro de un año, porque si no, no estamos siendo coherentes con lo que queremos, ¿no? Nuestros objetivos. Entonces, en este soporte en la gestión de desempeño, nosotros también les acompañamos para que pues, se puedan ir cambiando procesos y metodologías y mejorando cada vez más. Entonces, cuando empezamos por el diagnóstico operacional, ¿qué es lo que nos encontramos generalmente? Nosotros nos presentan nuestros clientes su plan y lo que están logrando en tiempo real o lo que están consiguiendo de ese plan, y nos presentan un porcentaje de pérdidas operacionales genéricas, o sea, no está muy bien desarrollado, desglosado qué significa esa pérdida operacional. Entonces, ¿qué hacemos nosotros? Intentamos empezar a desglosar a través del análisis de datos, a través de los comportamientos, de los patrones de producción, de toda la información que podamos captar, cuáles son dentro de esas grandes pérdidas operacionales los distintos KPI que nos van indicando dónde tenemos que mejorar primero, para después poder seguir mejorando aguas abajo y hasta lograr realmente una mejora continua. Entonces, en ese proceso de poder, muchas veces cuando nos enfrentamos al diagnóstico, el cliente ni siquiera sabe qué KPI medir en toda esa masa de pérdida operacional. Entonces les ayudamos a identificar esos KPI y entonces empezamos a trabajar la información a través de tableros, o sea que realmente podamos ver esos indicadores
en el menor tiempo posible, con más información, con información confiable, información auditable, con un proceso de calidad de los datos, y que observando los comportamientos de esas pérdidas operacionales nos puedan surgir las ideas de mejora. Por eso aquí en cómo llevar ese real hasta el nivel de plan o superar un poquito el plan, tiene que venir a través de todas las ideas de mejora para reducir esos porcentajes de error. Entonces, Ari María, sí, consulta, porque ahí les tengo una consulta, porque quizás puede existir una especie de reticencia, puede decir María, Ariana, ¿sabes qué? Ustedes hacen esto, pero las empresas en las que trabajan tienen súper buenos sistemas tecnológicos que tienen data, emitiendo data. ¿Qué pasa? Yo soy un cantero de España, soy un cantero de Francia y no tengo datos. ¿Dónde entro yo en este mapa que están? ¿Cómo lo enfrentan? siempre vas a tener un dato, porque al menos vas a tener tu tablita de Excel con tus controles diarios de lo que venís haciendo. O sea, de alguna manera siempre vas a tener un dato, y aunque venga desde una planilla Excel o de una hoja que alguien después pasa a un Excel que te va diciendo las toneladas que se han movido en el día, cuántos camiones salieron, cuántos entraron, si tengo una pila alta, una pila baja, son datos. Y si analizamos esos datos y los ponemos en valor, seguramente vamos a empezar a encontrar indicadores de comportamiento y de aspectos operacionales. Y después podemos empezar a poner KPI que sean relevantes para esa empresa que creía que no tenía información, pero que sí la Todo tiene, minero tiene su Excel, todo minero tiene su... todos. Sí, sí, Entonces, mayor o a veces menor, no hace más acertado o menos, exacto. pero más A completo o veces no hace menos. falta ir a sistemas complejos de adquisición de datos. Podemos empezar a digitalizar los Excel y empezar a analizar esa información que parece que no es importante. Pero cuando la miramos en su conjunto, e incluso la miramos hacia atrás en el tiempo, vos, Herman, sabes perfectamente, porque visualizás a veces hasta 40 años de una mina para atrás, empezás a observar esos comportamientos, sacas mucha información. Entonces yo creo que no hay empresa que no tenga datos. O sea, los canteros pueden estar tranquilos. Los cantereros, Totalmente. mediana minería, pequeña minería. Totalmente tranquilos, que no hace falta que tengan un super sistema, podemos hacer magia con sus Excel, magia. Sí, al María, ¿tú te final es tener topas con eso? Sí, o sea, al final lo que se requiere es alguien con las ganas y la visión de que su proceso se puede mejorar, porque lo que te encuentras muchas veces es, no, si lo nuestro está bien. No, si operamos bien. O eso aquí no se puede. La Okay. negativa rotunda de, mira, eso tan elaborado o eso tan psicodélico o eso tan Te lo han dicho, tecnológico, te lo han aquí no, dicho. o sea, hay de todo. Y luego, yo también lo digo, y esto pasa un poco también en subterránea, ¿sí? Que en subterránea es mucho más difícil tomar ciertos datos por la dificultad Extraño el operativa minero que hay. subterráneo. Extraño. Y yo siempre se lo digo, o sea, no por no poder medir todo, no vas a medir lo que sí puedes. De ahí ya también vas a sacar cierta información. Y lo bueno de ir midiendo y controlando ciertas cosas más, menos, dependiendo de los recursos de cada uno, es que siempre, es lo que decía, lo que está comentando Ari, consigas el diagnóstico. Es lo que estamos viendo ahí, es que el dato te guía hacia donde tienes que poner el ojo de la mejora instantánea. A partir de ahí luego ya puedes mejorar, tal, pero hay cierta información que te va a conseguir un ahorro instantáneo, una mejora instantánea de un resultado que se te está yendo y nunca sabes por qué, pero es porque no has tomado ese dato, ese KPI. Correcto. Y la verdad es que es un poco eso como magia, porque de repente los datos te empiezan a hablar totalmente. Es precioso porque empiezas a tener respuestas simplemente de conseguir graficar La dos visualización es datos que potente. se correlacionan y de repente dices, La Exactamente. visualización sí. es un activo en sí mismo, el Sí, Es total, visualizar algo. fundamental. total. O sea, la toma del dato como tal es muy valiosa, es la primera fase, con lo que obviamente hay que hacerla, pero el procesamiento y, la gestión de esa información es básica porque si no Absolutamente. ese dato como tal, como dato, pierde valor. Si al Exacto. final no lo compilas y lo analizas o lo muestras, Y puedes ver lo su, visualizas claro, de forma apropiada y en el momento puedes que ver lo tienes que te todo eso cuenta. justo en el momento que tienes todo ese engranaje
de definición de KPIs, ojalá ciertas automatizaciones o simplemente una toma de datos consistente, aunque sea manual, Claro. como puede ser en las canteras. En el momento en el que lo tienes definido e hilado, es observar. Ok, la cantera entonces tiene que estar Puede, la cantera tranquila. puede también. En mediana o pequeña minería le decimos en América Latina. Sí. Sí, para mí incluso podrían optimizar muchísimo su rendimiento la pequeña y mediana Hoy, minería entrando en estos sistemas. este podcast puede ser Mucho más que la gran minería, te podría decir. Este podcast también nos va a servir mucho para unificar términos. Ahí la María nos puede ilustrar, ahí España. Bueno, vamos a ir viendo cosas. Exactamente. Bueno, entonces, ¿qué hacemos los Analytics Translator estos Herman, contame cómo lo trabajas vos con los clientes que tenés, por ejemplo, en Latinoamérica, De- cuando Mining Ideas da asesoramiento de interpretación operacional, ¿qué es lo que sueles hacer? sea, yo les comento esto, pero como soy bueno para contar historias, déjenme contarles de dónde apareció el Analytics Translator. Tengo un gran amigo, le voy a mandar este video después para que lo escuche, se va a sentir honrado. Mi gran amigo Martín Pierola, un gran gerente de una empresa que vende equipos para la minería. Él un día me llama a mí para que hiciéramos el análisis de una empresa y me dice, Herman, sé que está apareciendo un término súper potente en Europa, que varias consultoras grandes lo están posicionando como una profesión, ¿ya? De estos tipos de nuevas profesiones que están apareciendo en todos lados del mundo. Y era el Analytics Translator porque en la medida en que tú implementas tecnología en una minera, se empieza a generar inmediatamente un gap. Y hay mucho temor por parte de los mineros. Yo implemento tecnología y se genera un gap entre las personas que saben ocupar la tecnología y los que no, ¿cierto? Y ahí se produce ese gap se puede denominar miedo a no entender que si yo instalo algo, por ejemplo, María Rocha Valle instala su sistema en canteras en Europa, va a haber inmediatamente, naturalmente y humanamente se va a generar un grupo que le va a encantar esa tecnología y va a empezar a tomar datos. Y es como la teoría de la evolución, ¿cierto? Se va a disociar a otro grupo que va a decir, no, el reticente, ¿cierto? El escéptico, que no quiero tomarlo. Y se genera, si estamos combatiendo siempre los silos en minería, ya la tecnología puede convertir los silos en un silo más profundo, ¿cierto? Entonces ahí hay que tener mucho cuidado en ir formando. Nosotros con Ariana, cuando hacíamos clases en la universidad, María, si nos puedes comentar después también eso, ir tratando de formar a estos nuevos mineros que tienen la capacidad de romper ese gap. O sea, en la medida en que una minera se va tecnologizando, adquiere mucho más datos, pero también los nuevos profesionales son capaces de tomar eso como una ventaja y no como un abismo entre lo antiguo y lo nuevo. Y ahí apareció, hay mucho, se puede buscar qué es el Analytic Translator. Una vez que una minera instala un sistema digital, se crean las plataformas y mucha digitalización empieza a fluir. Bueno, hay que volver a la operación para comentarle a los que están operando y hay un volumen de conocimiento que se está generando ahí digitalmente y alguien se los tiene que traducir con el objetivo de cambiar los diseños, cambiar los planes, quizá ir a cambiar el target, porque quizá el KPI que en algún momento se puso, no, por condiciones de roca, por Sí, no condiciones de aplica. diseño, no se alcanza, ¿cierto? Y era Incluso, como antes, sí. pura... Hay como varios estudios en los que se está mostrando que la tecnología está cambiando los KPI. Sí. Entonces, eso también tiene que materializarlo el Analytic Translator o este asesor minero tecnológico, porque sabe qué KPIs existían antes y sabe cómo se están transformando por la tecnología. Entonces, ayudar a las operaciones y a los tomadores de decisiones mineros en campo a entender esa transformación y cómo se tiene que cambiar ese KPI, que a veces puede ser abrupto y otras veces puede ser paulatino ese cambio, pero hacer esa transformación juntos, porque realmente la posibilidad de analizar datos para tomar opciones, para poder tener alternativas de mejora, está haciendo ver los aspectos claves desde otro ángulo. Y esto está Claro. haciendo que el KPI se tenga que mirar en otra dirección.
Entonces, acuerdas, eso Ari, también. ¿te acuerdas, Ari, que nos llegó una consultoría hace muy poco de una empresa grande que vende equipos, que por el hecho de... está en la duda de vender equipos manuales o autónomos? Y el Exacto. autónomo cambia el diseño de la mina. Y Ah, cambia los KPI. cambia los KPI. ¿Por Claro. qué? Porque el PIT tiene que ser distinto, Es que te da, porque el satélite tiene que mirar de otra manera el PIT. María, no sé si ahí tenías algún sí, no, comentario. no, pero es verdad que no te sé decir ahora mismo un dato. Mira, algo muy, muy sencillo. Em, claro, hay tecnología, hay equipos que te posibilitan cosas que antes a lo mejor manualmente, operativamente de Exacto. foro, no se podía hacer. Con lo que ya quizá no tanto a lo mejor el KPI, pero la tolerancia o la precisión que le solicitas a ese KPI Exacto. te vuelves más exigente a la hora de Ese, realizar tus labores. Y pasará con el KPI en sí o con la definición de nuevos KPIs que complementan ese que ahora mismo a lo mejor pierde valor porque claro. ya es tan laxo que tenemos otros Exacto. muchos más estrictos que nos dan más precisión en las labores. Y sí que pasa, por supuesto. Bonito, La, bonito comentario. la parte que comentabas antes del tema de la universidad y cómo hay que hacer ese vínculo y esa transición para que no haya esa brecha eh, generacional que al final suele estar. Sí, Bueno, en la Universidad Española creo que sigue siendo un reto. wow. Está en proceso, pero no está conseguido. Sigue siendo un reto el que realmente vaya a la par el avance que existe hoy en día en la industria con la formación que hay en la universidad. Perfecto. Sí, Sí, no, es un yo, reto. yo creo Chile que en igual, Latinoamérica Argentina yo también, creo igual. sí, en Argentina también, o sea, yo creo que estamos, o sea, quienes estamos en esto, estamos intentando trasladar todo Mm, nuestro conocimiento a la universidad y eso es muy valioso y para los estudiantes ojalá que sea toda una oportunidad y que la sepan tomar como algo bueno, pero a veces yo converso un poco con la gente de las universidades y dicen es que hay que cambiar rotundamente los planes de estudio y cambiar los planes de estudio lleva mucho tiempo. Entonces también un poco la claro, burocracia en esos aspectos hace que la tecnología vaya súper acelerada Claro, y la educación en esos procesos va vaya muy lenta. lento. Entonces hay que intentar aportar al menos con seminarios, con charlas, cosas que por ahí se salen del plan de estudio cotidiano, pero que aportan mucho valor, ¿no? Y como estas cosas que a veces intentamos hacer entre todos, Herman, María y yo, de ir a alguna especialización de algo y dar una charla tecnológica aplicada a esa especialización para que los chicos empiecen a tener realmente más contacto y después sean ellos los que pidan ese sí, Mm, cambio de plan. No que estén esperando que haya alguien desde arriba que les cambie un plan, sino que ellos materialicen la necesidad de incorporar herramientas tecnológicas para poder hacer más cosas y salir mucho más preparados. sí. Entonces hay que empezar a sembrar las semillitas, quizás también con este video, que ojalá nos vean muchos estudiantes. Ay, Ari, ¿puedo hacer un comentario? Yo debo decir algo. Cuando estaba en Chile, hicimos un intento bonito en una universidad privada, donde cambiamos bruscamente el plan de los mineros y llevamos a los chicos a aprender temas de base de datos, sistemas tecnológicos, sistemas de comunicación tecnológica en minería. Los cursos tenían un título súper lindo y no sé si lo logramos, no sé si lo logramos, pero al menos la camada de muchachos que salió y muchachas que salieron de ahí, yo siento que están súper conectados con los nuevos tendencias. Para volver a la presentación, aquí les dejo un guiño a todos esos mineros tecnológicos. Ahí hay una definición de una variable en JavaScript y uno puede definir una mina, ¿cierto? Def mina, que puede tener sus atributos como flota, qué tipo de flota tenemos, ¿cierto? KPI, disponibilidad, utilizaciones, rendimiento y las variables, que nosotros las vamos a ir definiendo en la medida que más tecnología, más tipos de datos, ¿cierto? Y al final podemos imprimir un documento que sirve para la conversación. Porque hay que recordar, yo cuando era más joven era más disruptivo, ¿eh? Pretendía que las mineras fueran solo máquinas y sacáramos a todas las personas. Bueno, he ido morigerando un poco eso y creo que las relaciones humanas son importantes. Entonces, por mucho que un análisis sea hecho por un machine learning, ojo, se lo está diciendo un tecnofílico, por mucho que un análisis Sí. sea
hiperautomatizado o la minería esté hecho por robótica, tiene que haber una instancia en donde las personas conversen. Y se puede conversar sobre algunos prints de pantalla y esa conversación es muy fructífera. Recuerdo que leí un libro una vez, se los recomiendo, un libro que se llamaba Los innovadores de Walter Isaacson, en donde cómo los laboratorios Bell, donde se crearon los microchips por ahí bueno, después de la Segunda Guerra Mundial, una de las cosas de cómo fue diseñado ese edificio fue que tenía un pasillo larguísimo, no sé, 100, 200 metros, en donde toda la gente que entraba al edificio tenía que caminar con ese pasillo. ¿Y saben cuál era el objetivo? De que la gente se observara y se topara en el pasillo para caminar. No había pérdida, ¿eh? No No, había... y el diseñador era, estamos creando el futuro, estamos creando los microchips, estamos creando todo, pero tenemos que generar un espacio físico en donde la gente se tope y diga, hola, ¿cómo estás? Converse un instante y se genera una idea. Entonces la interacción humana, siempre importante, y nosotros en Mining Ideas generamos documentos, en nuestras consultorías generamos constantes documentos que están abiertos, que se presentan a discutirlos, y ahí aparece mucha mejora. Bueno, y los paneles dinámicos, o sea, nosotros estamos también en otras consultorías con Ariana, prontamente también con María, en donde estamos tratando de rediseñar los centros integrados de operaciones, que en Chile tenemos mucha experiencia, llevan más de 16 años de parte de mi tesis de doctorado, los describe, pero ya no pueden ser algo tan físico, ¿cierto? No puede ser un edificio antiguo con pantallas, que eso era como la NASA en los años 60, tenemos que migrar y Ariana está trabajando en mineras en Perú, que está súper dinámico todo, no tienen un centro en Lima, por ejemplo, sino que es como todo digital y está súper interesante. Ahí después podemos mostrar un par de cosas. Bueno, Cuéntanos un poquito de qué haces con esos datos, porque aquí eras el Analytic Translator, preparabas la información, generabas un diálogo de desempeño para conversar y muestras un gráfico a la gente que está en la operación. ¿Y qué muestras? ¿Cómo Este gráfico interpretas? voy a tratar de avanzar más rápido para también comentarles más cosas, y María tiene mucho que comentar también, pero mira, esta era una forma que esta es la forma que tienen de visualizar muchos gerentes de minas en Chile, y esta es la gaviota, que en Chile se le conoce como la gaviota. Bueno, acá están los dos turnos, noche y el día, ¿cierto? Si ustedes ven ahí en el eje X, parte a las 8 de la mañana, se genera la primera ala de la gaviota, ¿cierto? Que después de la partida del turno sube la producción, cuando entra en un régimen, y después viene la guatita como a la 1 y 2 de la tarde por el almuerzo, ¿cierto? Y la nueva ala, ¿cierto? De la gaviota que termina en el cambio turno. Y después parte de nuevo la gaviota nocturna, que la gaviota nocturna no tiene tanta guatita, no tiene estómago, ¿cierto? No tiene cuerpo, porque los viejos, en Chile le decimos viejo a los mineros, los viejos y las viejas pasan de largo, ¿cierto? Comen arriba de las máquinas y ¿cuál es el objetivo de ir a comer a la cantina a las 2 de la tarde? Al casino le decimos. Sumado a que generalmente no hay voladuras de turno noche. No hay voladuras de turno noche. Entonces acá es súper interesante porque aquí lo único que le importaba al gerente de mina con el que trabajaba en la época, Jorge, era la partida del turno. Él quería saber cuánto... A ver, explico. Cada puntito, cada color es un grupo. Esta mina tenía 4 grupos, ¿cierto? Y cada puntito es el tonelaje promedio de su, no sé, pues esto era del año 2021, o sea, yo tomaba todos los tonos, era una mina que tenía un sistema tecnológico potente, carísimo, y teníamos acceso a los datos. Entonces cada uno de esos puntitos era la producción promedio entre 8 a 9 y media de la mañana durante ese año 2021, ¿cierto? Y tratábamos de que los diálogos no se generara competencia. Eso es algo que como Mining Ideas nosotros creo que hemos sido súper buenos haciéndolo, que logramos que el grupo que tenía más producción no se sintiera mejor que los otros, sino que traspasara prácticas. ¿Qué hice yo que le puedo decir al otro grupo o puedo apoyar al otro grupo en mi cambio de turno para que se aumente la producción? Y bueno, y al medio hacíamos todo el análisis de cuánta pérdida teníamos por voladura. Tronadura le decimos en Chile, o quemada, ¿cierto? Y ahí perdíamos mucho. O sea, imagínense que si en algún momento llegábamos a un rendimiento de 8.000 toneladas por hora, palas grandes, estamos hablando de las PC 4100,
3, 4 palas, 30, 40 camiones, 8. Deberíamos haber llegado, alguien que sepa de datos debería estar diciendo por qué no llegaron a 10.000 toneladas por hora, pero bueno, ese es otro tema. Bueno, después bajábamos a 5.000, ¿cierto? ¿Por qué? Porque había días que había que ir a cero por perforación de tronadura, cero coordinación. Nadie entendía cuándo el viejo de la perforación de tronadura volaba. Bueno, y después se produce el otro cambio de turno, que es otra pérdida fuerte a las 7 de la tarde, 8 en Chile. Es un momento muy crucial del cambio de turno en donde se pierde tonelaje. Entonces, todo esto lo fuimos mejorando y nosotros subimos casi un 10% en esa minera. Esa minera muy pocas veces ganó plata, dinero. El EBITDA siempre fue negativo. Y cuando nosotros como Mining Idea apoyamos a esa empresa, fue uno de sus primeros años con EBITDA positivo. No vamos a decir que fue todo Mining Ideas, pero se hizo un buen trabajo en la mina que repercutió en planta y los viejos en la planta también hicieron buen trabajo también. Así que tenemos hartos casos de éxito analizando datos. Eso. ¿Y aquí qué nos cuentas de estos gráficos tan bonitos? Este gráfico era súper interesante porque también es con un gerente que yo aprendí mucho, y este es el match factor, es cómo le sacamos rendimiento a la pala y el camión, o sea, cada uno de esos días tú decides qué quieres que sea ese punto, si es un día, si es un turno, si es un mes, si es un año, pero en definitiva es un promedio. Por ejemplo, yo lo hacía por horas. Ese punto es una hora. Entonces, en esa hora yo tomaba todo lo que las palas esperaban, que ponían su pérdida operacional, estoy esperando un camión, lo registro 1, 2, 3 minutos, o todas las pérdidas operacionales de los camiones, o estoy en una cola esperando una pala, y la pala, estoy aquí, 5 camiones adelante mío, entonces he esperado 2, 3 minutos. Entonces, lo que nosotros hicimos, y logramos hacerlo, y de hecho, me acuerdo que cuando partimos los diálogos de desempeño, la gente decía, Herman, imposible que metamos todos los puntos dentro de la caja, imposible que seamos tan óptimos de que las palas siempre espere menos de 2 minutos y que ningún camión espere más de 2 minutos en una cola, imposible. Bueno, esto no se logra en un mes, esto se logra en años. Ojo, la minería es un proceso lento, 6, 7, 8, 9 meses para lograr prácticas operacionales basadas en datos, y pueden ver ahí, o sea, eso fue un turno, fue un grupo, en donde en 7 días ninguna camión esperó, bueno, un día, el 21 del 6 del 2021. Claro, ahí se nos salió Eso un lo lila. puntito. Sí. Pero bueno, Pero data dura, todos. Impresionante. exacto. Y al final esta cajita la defines con un benchmarking a nivel internacional. Todas las minas necesitan estar básicamente en estos tiempos de espera, que un camión no esté más de 2 Días. minutos esperando a ser cargado y que una pala no esté más de 2 minutos esperando un camión. Y Perdón, Herman, que ahí, yo seguí por vos porque se congeló un poquito tu imagen, ¿no? genial, no, tú lo sabes bien, Ari, así que gracias ahí por Pero no, agregarlo. estaba contándoles por qué existe esta cajita y que además viene de una definición ya más global y que en general todas las minas en el mundo intentan mantenerse, al menos la gran minería, en estos tiempos y en estos plazos En esa minera de hicimos un operación. trabajo brillante, perdón Sí, ahí sí. perdón que sea acá la recomendación, pero los grupos. Estás teniendo un poco de problemas, Herman, de que se corta tu audio. Pero bueno, acá podés empezar a aislar momentos de bajo rendimiento y Minero. evaluar qué pasó. Herman, ¿estás? Sí, Sí, va y viene, yo va lo y- escucho bien. Claro, se corta el No, audio un poquito, sí. se te corta un poco el audio. Sí, explícanos lo que estabas diciendo recién. Sí, se Creo corta. que se cortó de nuevo. Sí, ok. Bueno, y el poder empezar a observar, cuando decíamos que puede haber algún problema específico, desglosarlo, entender dónde está y empezar a mejorar esos comportamientos. Por ejemplo, aquí camiones esperando más de 4 minutos No, o 4 minutos, palas esperando casi 5 minutos para recibir recién un camión. Entonces, todas estas prácticas se pueden ir mejorando, entendiendo el comportamiento de las actividades y viendo los datos, realmente pudiendo observar esto, porque no es lo mismo ir y ver que hay en el open pit una cola de camiones y la Claro. pala, y no saber cuál realmente es ese tiempo. ¿Por qué están los camiones en cola? ¿Por qué la pala está sin camiones? Pero cuando uno la empieza a analizar realmente con datos y con gráficos, puede lograr muchas cosas, ¿no?
Osman, ¿volviste? No sé si volví, pero ustedes saben todo, así que pueden hacer toda la presentación. No, no, tranquilo. Ya terminamos con estos No gráficos hay como problema. comentando también en aspectos No sé operacionales. si me escuchan ahora, Ari. Sí, Sí, perfecto, te Solamente, escuchamos yo perfecto. solamente lo voy a tratar de decir por tercera vez, solamente decir que los mineros, uno Va a tener que ser una cuarta vez porque se te cortó otra vez. Bueno, presenta los datos, ¿cierto? Dale, dale, dale. ahí creo que volviste, a ver, Denle estás en ustedes mudo. nomás, no se preocupen, voy a tratar de recuperar conexión. Ok, bien. Bueno, entonces cuando empezamos a evaluar esos datos hay que acompañar en la interpretación de esos datos. Entonces cuando uno estaba en este sistema en el que no entendía sus KPI, no entendía dónde estaban las pérdidas, y acompaña y captura espacios de mejora y busca esas oportunidades operativas para optimizar, entender mejor, coordinar mejor con perforación y voladuras, por qué hay estas caídas de producción ahí, ver si eso se puede mejorar con una mejor comunicación, con una mejor evaluación de los datos, realmente que por ejemplo, perforación y voladuras pueda mostrar sus datos en tiempo real a la operación y la operación pueda mostrar sus datos a PIB. Toda esa conexión entre los datos nos permiten realmente ir mejorando esas bajas de rendimiento que teníamos. Y a veces vamos escalonadamente mejorando de a poquito, pero cuando sumamos todas esas mejoras parciales, realmente logramos una producción real bastante importante y tenemos optimización de procesos. Y entonces implementamos en esta escalada de mejora continua estándares operacionales en los que ya los podemos medir, que ya tenemos identificados cuáles son esos KPI, en qué marco nos tenemos que mover, bajo qué calidad de datos para realmente mantenernos aquí. Y no dejar nunca de seguir teniendo ideas de cómo hacerlo cada vez mejor, eso es lo importante, ¿no? Entonces, para ir terminando esta parte, mostrarles un poco algunos ejemplos de tableros en tiempo real o información que uno puede ir viendo en tiempo real sobre distintos aspectos de perforación y voladuras que dan mucha información a la mina en todos los aspectos. Por ejemplo, en el gráfico de arriba están viendo la información de la profundidad en función de la duración en la que se están perforando esos pozos, y entonces uno puede realmente ver dónde hay anomalías de los datos. Acá puede saber que está perforando en rampa, aquí está perforando banco completo, ver los tiempos de demora, en dónde se concentra el mayor periodo de perforación de mis sondajes en este sentido. Acá sabemos que el grueso de la perforación está demorando hasta 40 minutos, entonces puedo ir comprendiendo los comportamientos de la perforadora. Acá puedo ver los consumos de energía de las perforadoras por modelo, por equipos, por tiempo, en porcentajes, en valor absoluto, y entonces ir analizando tendencias en función, por ejemplo, como ven abajo, de la información geológica. Entonces saber si esas demoras en perforación y esos consumos de energía están asociados a dominios litológicos específicos, o a problemas concretos de macizo rocoso, o a presencia de agua, porque así como estamos viendo aquí por variables geológicas, podemos ver hidrogeológicas o geotécnicas, e ir juntando toda esa información y desplegarla por lo menos cada 20, 30 minutos e ir haciendo evaluaciones. Y en el último mapa, como ejemplo también, esos pozos que se estaban demorando X tiempo los podemos ver también en tiempo real gráficamente en su posición espacial. Entonces podemos filtrar pozos que generalmente tienen una perforación normal menor a 45 minutos, pozos que están en la media o pozos que tienen una alta duración mayor a 60 minutos, y podemos empezar a evaluar el comportamiento de por qué, dónde suceden, qué equipo los está generando, en qué turno, si esto sucede de día, si sucede de noche, en qué tipo de pozos, si son de buffer, son de trim, son de producción. Entonces podemos realmente empezar a comprender dónde podemos implementar las mejoras en función de toda la información. Y todo esto converge en información conjunta. O sea, si yo quiero agregar más variables a este tiempo y quiero poner la roca aquí, la puedo poner. O si quiero ir hacia la roca y llevar datos de perforación, lo puedo poner. Entonces empezamos a combinar toda la información geológica, geomecánica, hidrogeológica, en pos de hacer que la perforación y después la voladura o la tornadura
sean lo más eficientes posibles. Y mientras eso sea más eficiente, todo el proceso operativo mejora. Y por supuesto, aguas abajo, que ya les va a contar María cómo podemos ir hasta ahí. Entonces, como para terminar, un ejemplo real de rendimiento, esta mina que Herman estaba contando sobre las gaviotas, sobre las cajitas para ver las esferas de los camiones, ha logrado mejorar en apenas unos meses en un 12,5% su producción, a través de todos esos diálogos de desempeño, a través del análisis de los datos, a través de la identificación de las mejoras, a través de la medición de los KPI y a través de esas ideas de cómo ir generando mayor rendimiento. Entonces, si ven el periodo enero-mayo para el 2020 y el periodo enero-mayo para 2021, realmente incluso se han alcanzado unos máximos que en los años anteriores no se habían podido lograr. Pero todo esto realmente fue a través del análisis de datos, del diagnóstico operacional, de traducir la información tecnológica a la operación minera y de acompañar. O sea, es importante ese acompañamiento, porque si solamente entregamos los datos y dejamos que la persona intente interpretarlos sin darle ayuda, a veces fallamos ahí. Queda como incompleto el proceso. Herman, que ahora estás con nosotros, ¿querés agregar? Sí, no, es que nunca las dejé de escuchar, si lo que pasa es que tengo un Ok. problema con cámara, pero yo quería decir algo importante acá antes de darle el pase a la pega al trabajo que hace María. Quería destacar, o sea, nosotros como empresa consultora tenemos claro algo, y eso yo creo que nos ha llevado a tener consultorías grandes e importantes. Somos simplemente apoyadores de la operación, el que termina metiendo el gol y el que tiene que celebrar el gol y sentirse importante en la operación. Nosotros como consultores somos facilitadores, hacemos el Analytics Translator, pero Mining Ideas apoya ese 6 millones se hicieron en unos meses ahí, pero el que hace ahí el gerente con sus paleros, con su gente, con todo, ¿cierto? Entonces hay que tener, como empresa consultora, nosotros hemos sabido tener la humildad necesaria de que en los diálogos de desempeño sean ellos los actores principales, o sea, y tampoco vamos con el cuestionamiento, o sea, cuando lo hacen mal, no somos una policía. Yo creo que María también, ojalá nos pueda comentar esas cosas, porque uno siempre en las charlas convencionales uno cuenta datos, pero esto por eso se hizo más podcast, esto va a contar cositas más entretenidas. La gente también tiene que sentirse que ellos son los dueños del proceso. Y también, y aquí voy a hacer un poquito más para nosotros, van a gloriarnos nosotros, y te tienen que creer como consultor. O sea, si yo le presento a los supervisores y operadores el match factor, cuánto tiempo están esperando, la empresa consultora tiene que tener el bagaje y la experiencia necesaria en optimización de operaciones para que los grupos mineros te crean. Los mineros y las mineras son duros. Entonces no le llegan ni le creen a cualquiera. Hay empresas grandes que se meten en minería y muchas cosas muy lindas, presentaciones, bueno, pero no tienen mineros. Y ahí hay que tener una ascendencia también. O sea, como María Rocha de una de las mejores universidades del mundo, hace su propio software, o sea, tiene un seniority brutal. Nosotros como Mining Ideas también, o sea, años de experiencia haciendo gestión de operaciones, tuvimos los turnos, estuvimos haciendo producción nosotros mismos, por tanto existe un respeto a que cuando presentamos los datos, estos son los datos que cambian el proceso y generan beneficio. Eso. Y lo digo con mucha propiedad. Porque siempre, créanme, siempre minera que hemos asesorado, minera que ha aumentado su producción.